Escuchemos a Tufiare, que está muy contento porque las encuestas le han dado buenos resultados. Dale. El día de ayer ya por la noche se dieron a conocer los primeros resultados de las elecciones. En este sentido, ¿se siente satisfecho por el porcentaje que se dio a conocer en relación a las encuestas que ustedes como el Diario de hoy vinieron presentando previos al día de las elecciones? Bueno, a ver, yo creo que las encuestadoras y los medios hemos pasado el examen, estábamos sometidos a una prueba. No ocurrió lo de Brasil, donde sí hubo diferencias importantes en los porcentajes, y ese tema de Brasil no tiene que ver con la capacidad de las encuestadoras, sino con un electorado diferente y con una campaña diferente a la boliviana. En Brasil hubo debate hasta último momento, hubo una campaña más intensa, cambió muchísimo el escenario porque la dinámica de la campaña fue diferente a la boliviana. En cambio, en Bolivia la campaña no afectó mayormente una tendencia de años. Hace años, en realidad un par de años, que ya se veía un alto índice de aprobación de Evo Morales, hace años que se veía un bajo índice de aprobación de la oposición, y esa tendencia, que es parte de procesos más que de momentos, se ha reflejado en los resultados electorales. No se puede decir que, algunos dirán que las encuestas hasta direccionaron el voto. Las encuestas debieron servir para los dos, para el oficialismo y la oposición, para hacer sus correctivos de sus estrategias durante el camino. Pero una campaña no define elecciones. En Bolivia la campaña fue corta, la campaña fue con poca dinámica de cambio, de tendencias, no se afectó mayormente las tendencias que ya venían dándose desde hace meses. En ese sentido fue mucho más preciso y fácil para las encuestadoras de repente prever un resultado que se lo fue difundiendo a lo largo de las 4 encuestas que difundimos nosotros en los últimos 2 meses. Las encuestadoras en Bolivia pasaron la prueba, no se dio en Bolivia el efecto Neves que se esperaba en función de lo ocurrido en Brasil. No son los mismos resultados que se pronosticaron 2 semanas antes o 1 o 10 días antes, que por supuesto era obvio, ¿no? Los porcentajes iban a variar y lo alertamos, ¿no? Pero han variado muy pocos, ¿no? En las encuestas que hemos difundido se preveía una elección favorable a Evo Morales con una amplia ventaja de lo que ha ocurrido. Estamos hablando de 35 puntos de ventaja aproximadamente. Las encuestas le daban 40 de ventajas en relación al segundo. Las encuestas le daban un segundo lugar, las que difundió el Deber, a Samuel Loria Medina. La última encuesta tenía 17% Samuel Loria Medina y ha obtenido un 24%. Y por supuesto que debe haber jugado en la última semana el voto de los indecisos para ubicarlo en ese porcentaje. La encuesta del Deber le daba a Jorge Quiroga 9% y está entre 9 y 10%. La encuesta del Deber le daba a Juan del Granado un 2%, un 3% y está en ese margen del 2 o 3%. La encuesta del Deber le daba a Vargas, a Fernanda Vargas, un 2% y está entre un 2 o un 3%. Es decir, las encuestas se han acercado muchísimo, las encuestas difundidas por el Deber, y en este sentido es importante el trabajo de equipos Mori, porque se han acercado muchísimo al resultado final, excepto lo de Samuel, que se preveía un resultado y se pronosticó de entre 20 y 21%, ha obtenido un 24%, se deberá reconfirmar esto en el conteo oficial. Diríamos que en términos generales han pasado muy bien la prueba. Las encuestas también a nivel departamental han sido muy cercanas. En el caso de Santa Cruz se preveía o se había anunciado mediante encuestas una probable victoria del MAS y se ha ratificado eso en el resultado. En Beni, 10 días antes se dijo que iba a haber un final muy emocionante, quizás ahí estaba enfocada la elección, el cambio que pudiera ocurrir, o una sorpresa, o una variación diferente al conjunto de departamentos, y se dio, ¿no? En Beni ganó finalmente UD. En la última encuesta aparecía una ligera ventaja del MAS, pero era casi un empate por el margen de error muy elevado en Beni. Se daba un final así abierto, y el final abierto ganó finalmente UD en relación al MAS en Beni, ¿no? Ese ha sido el panorama. Podemos decir de que tanto las encuestadoras como las empresas que las hemos contratado han pasado la prueba del examen y han reforzado la credibilidad
de los medios que las han difundido, frente a todos aquellos agoreros que decían que las encuestas no se iban a cumplir, que las diferencias eran grandes, inclusive hicieron algunas apuestas o de tragarse la corbata o de tragarse, no sé, otras cosas. Otros decían que la verdadera encuesta era el día domingo. Ni siquiera el oficialismo, ni siquiera el gobierno también le daba el crédito absoluto. Al final todos van a tener que, o han tenido que hoy día, digamos, silenciarse o no pronunciarse ya sobre los resultados finales que sí fueron de alguna manera previstos por las encuestadoras en Bolivia. Sin duda el trabajo de las encuestas ha sido interesante, a mí me gustan mucho. Yo lo que no entiendo es no es poco la diferencia, 7 puntos. 7 puntos, estás hablando de un montón en lo conseguido por Samuel, y el tema del Beni sigue siendo, yo no sé, claro, lo señala muy bien Tufí, hay un alto margen de error en el Beni, es muy difícil hacer encuestas en el Beni, pero la capital beniana se la comió al movimiento, al socialismo. Ahí tuvo una fuerza muy grande Ernesto Suárez. Sigo pensando, 17,24, si todos los datos te dan, pero exacto, 9% Tuto Quiroga, 2% Juan del Granado, 2% Vargas, ¿por qué 17,24, que es una cifra grande? Y creo que Evo Morales puede llegar a caerse un poquito, probablemente esté en el 50% en Santa Cruz, y a nivel nacional entiendo que está con el 59 y fraccioncita por ciento en vez del 66, 67 que se le daba, pero como finalmente son encuestas que van midiendo las percepciones de la gente mucho antes de la elección. Se dice, por otra parte, ya Toño podés entrarle a este asunto, se dice que los 2/3 del MAS en el Poder Legislativo están sumamente al límite, dicen los que han hecho encuestas de boca de urna y todas estas cosas, y esto le haría muy difícil a Evo el control total. Se comenta que están hablando de 4 escaños que no le permitirían al movimiento al socialismo conservar el control total de la Asamblea Legislativa Plurinacional. De 166 curules, el partido oficialista requiere 117, 87 en diputados y 24 en senadores. Los senadores los tiene, no hay duda, pero según el conteo de Ipsos, Apoyo, Opinión y Mercado, el Frente Oficialista ganó 25 senaturías, es decir, por 1 supera la cifra que necesitaba. Solamente uno. No pasaría lo mismo con la Cámara de Diputados, en el que necesitan como mínimo 111 asambleístas para lograr los 2/3. Esos 2/3 les sirven para un montón de cosas. El partido en función de gobierno ha tenido el MAS, de acuerdo con el conteo rápido, 107 diputaciones, que es bastante menos que las necesarias para obtener el dominio de la instancia legislativa. En el balance general, respecto al número de senadores, no hay duda que se pasa por 1, ahí está tranquilo. Con relación al 2009 solo perdió 1, además en Potosí, cosa rara esta de Potosí, cosa muy rara, porque René Joaquino no fue capaz de aumentarle mucha votación al movimiento al socialismo allá en la capital potosina. A ver, en diputados el MAS estaría perdiendo 5 escaños, en La Paz habría bajado de 25 a 20, uno en Pando de 3 a 2,
en contra de lo que estamos diciendo. En Santa Cruz ganó 5, 4 en Potosí, 1 en Chuquisaca, 1 en Oruro y 1 en Beni, con relación a lo que tenía antes. En Cochabamba y Tarija mantiene exactamente lo mismo, 14 en Cochabamba y 5 en Tarija. En líneas generales, la oposición de centro derecha, dicen, consolidó su nivel de votación entre el 32 y 34%, que era lo que veníamos diciendo, que se repartió entre Unidad Demócrata y el Partido Demócrata Cristiano. La división de la oposición dicen que le hizo perder al menos 2 senadores en La Paz y Oruro, y yo digo que esto habría que verlo, porque hemos visto cuáles fueron las elecciones anteriores y los resultados de ahora. Por lo que se ha visto, Unidad Demócrata es el segundo partido con mayor presencia en el país, puede llegar a tener unos 45 legisladores, muy por debajo de los 107 oficialistas. La Democracia Cristiana tendría 10 legisladores, 10 diputados, entre 10 y 12 diputados, tiene 1 o 2 senadores y tiene 10 diputados. La sorpresa es Fernando Vargas, que puede superar al Movimiento Sin Miedo. Ahí puede tener incluso un diputado en La Paz, en la zona de Adolfo Chávez. En fin, eso era lo que quería decirle. Tarija le daría a Tuto Quiroga senador, le daría senador a Tuto Quiroga también Sucre, es decir, el Chuquisaca, en todo caso. La victoria de Unidad Demócrata en el Beni es una mayoría parlamentaria importante, pero sin duda el Movimiento al Socialismo, que consiguió una buena votación, se puede quedar con 2 senadores. En fin, ya está. Eso son simplemente cositas para que ustedes vayan, para que hasta ahora vamos teniendo una idea mucho más real de todo este asunto. Vámonos al corte y cuando volvemos vamos a hablar de la papeleta. ¿Se acuerdan que la papeleta dice Estado plurinominal? No dice Estado plurinacional. Esto puede ser causal de... Yo sé que no va a pasar nada, porque en este país, sobre todo con una corte tan adepta al gobierno, no pasa nada. Pero fuimos a consultarlo con el doctor Bravo y no. Ojo con lo que dice. Dale.